Me presento un poco. Mi nombre es Guille. Soy CTO y cofundador de Thrive, que os voy a contar un poco al principio pues, qué es lo que hacemos, pero nada, la idea, como ya sabéis, pues es un poco hacer un repaso a alto nivel de cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial de los que tanto se habla, los Large Language Models o modelos grandes de lenguaje, y ver un poco pues cómo, en qué se parecen y en qué se diferencian de sistemas más tradicionales de aprendizaje automático, y también pues ver un poco cómo se entrenan, cómo los podemos utilizar como usuarios finales, y después también pues veremos embeddings y sistemas RAG, que son dos conceptos que realmente aparecen de forma casi sistemática en todas las aplicaciones casi en producción que se ven por ahí, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto no va a ser un curso en detalle sobre este tipo de modelos, porque bueno, harían falta un curso razonablemente largo, sino que mi idea es un poco que os vayáis de aquí con las intuiciones acerca de cómo funcionan estos sistemas, qué son y cómo los podéis utilizar. Y a partir de ahí, pues bueno, quien tenga más interés, pues puede profundizar. Entonces, nada, vamos un poco con ello. Tengo aquí esta presentación. Em, entonces, nada, bueno, para presentarme un poco yo, los que no me conozcáis, pues yo estudié telecomunicaciones, tanto el grado como el máster en España, 6 años, y después he desarrollado toda mi carrera profesional como Data Scientist. Primero, bueno, hice investigación en la universidad, después también hice investigación a nivel industrial en ArcelorMittal, que es el productor de acero más grande del mundo, que tenía un centro de investigación en Asturias, que es de donde yo soy. Y de ArcelorMittal ya me fui a Londres, en donde trabajé en Tesco, que es el principal supermercado del país, y ahí pues bueno, me encargaba de la parte que tenía que ver con sistemas de recomendación y personalización de la página web y la aplicación móvil. Y después me moví a una startup londinense, Bother, que me contrató un poco para construir el equipo de datos. Y bueno, como os decía, pues desde el 2022 pues soy uno de los dos cofundadores de Thrive, y hago las veces también de CTO. Y un poco antes de empezar, pues quería comentar un poco qué es lo que hacemos en Thrive, ¿vale? Muy brevemente, porque creo que es importante. Al final os podéis preguntar, oye, ¿por qué dejas una carrera de Data Science en Londres? Y por qué pues Edu, mi socio, lo mismo, ¿no? Porque deja una carrera en finanzas razonablemente exitosa para montar esto. Y la respuesta es porque creemos que esto es realmente importante, ¿no? Entonces nosotros intentamos actuar en esos primeros años, crear un puente entre la universidad y el mercado laboral, porque creemos que quizás los que estéis empezando vuestra carrera no lo veáis todavía, pero la realidad es que pequeñas diferencias al principio de la carrera profesional generan diferencias gigantescas más adelante. Y si os paráis a pensarlo, esto es normal, porque al final acceder a un buen equipo al principio, tener las habilidades y los conocimientos para poder desarrollarte profesionalmente rápido al principio, pues hace que, digamos, desbloquees el siguiente paso en tu carrera profesional, y ese siguiente paso pues te desbloquea el siguiente, y al final es un efecto compuesto como otros muchos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, por eso nos centramos en el principio de la carrera, y por eso creemos que realmente invertir en vuestro capital humano en ese momento es probablemente el momento en el que le podéis sacar mayor rentabilidad a esa inversión en tiempo y en esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, nada, no me voy a liar mucho más, pero los que estéis interesados, pues podéis echarle un ojo tanto a la página como ya sea del programa Play Data Science, del que soy director, o el resto de programas, y pues cualquier duda además, pues por redes sociales nos encontráis fácil. Entonces, vamos a ello. Un poco aquí tenéis el contenido de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho sentido empezar a hablar de estos modelos de lenguaje natural, o LLMs, sin hablar primero un poco de qué es esto del Machine Learning tradicional, ¿vale? Porque al final, aprendizaje automático se ha venido utilizando, pues os digo, yo he desarrollado toda mi carrera haciéndolo, y entonces, oye, ¿por qué son diferentes estos modelos? ¿Son realmente diferentes? Y si lo son, ¿en qué, no? Entonces, una vez que veamos cómo funciona el aprendizaje automático más tradicional, nos vamos a meter en ver un poco cómo es el proceso de entrenamiento de estos modelos de LLMs. Después un poco parámetros de configuración que he llamado aquí, que realmente es
oye, cosas que podéis tener en cuenta cuando vayáis a utilizar estos sistemas a nivel usuario. Después veremos embeddings, que es un byproduct en cierta medida de estos modelos y que pero es un byproduct realmente útil e interesante y que puede desbloquear bastantes aplicaciones. Y después veremos los sistemas RAG, que para los que no lo hayáis oído, pues los veremos un poco por encima. Al final, muchos de los sistemas que se están implementando hoy en día en las empresas, pues se basan en este tipo de arquitectura de Retrieval Augmented Generation, RAG, porque corrige varios de los problemas que pueden tener utilizar los LLMs directamente para una aplicación real. Y el último punto, que no sé si vosotros lo veis o está mi cara encima, pero bueno, el último punto del que quiero hablar es un poco a la hora de poner estos sistemas en producción, pues qué consideraciones habría que tener. De nuevo, todo muy por encima, ¿vale? Bien, y podemos dejar algunas preguntas para el final si no me lío demasiado. Entonces, empezamos con esto de Traditional Machine Learning que puse aquí y pongo tres conceptos que son Statistical Learning, Machine Learning y Artificial Intelligence y los pongo en ese orden a propósito porque es el orden en el que han ido apareciendo y se han ido utilizando, ¿vale? Y al final lo curioso de estos tres conceptos es que se han venido utilizando para referirse a lo mismo y sin embargo el nombre va cambiando, ¿no? Es curioso porque el concepto se mantiene, pero lo que cambia es el nombre que le damos al concepto. Una especie de rebranding constante en el que hay que cambiarle un poco la palabra para hacerlo, para que se sienta como algo distinto, cuando en realidad no lo es tanto, ¿no? O quizás no lo es tanto. Entonces, cuando yo empecé mi carrera como Data Scientist, se hablaba de Statistical Learning, de aprendizaje estadístico, a través del cual pues, podías aprender estadísticamente los patrones que había en unos datos. Después, pues eso se quedó un poco anticuado y se empezó a llamar Machine Learning, en español es inteligencia artificial, eh, pero que era realmente lo mismo. Y luego, ahora entra inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente, si nos vamos ya al detalle de la palabra en concreto, pues sí que podría haber diferencias entre lo que es inteligencia artificial y aprendizaje automático. Inteligencia artificial sería algo mucho más amplio, pero en la realidad y en la prensa y demás, pues empiezan a utilizar casi indistintamente uno u el otro. De hecho, con todo el boom de la inteligencia artificial, pues empezáis a leer seguramente en algunos informes la diferenciación entre inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial tradicional. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si es diferente o no. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje automático tradicional, ¿vale? Aprendizaje automático, y en el caso de aprendizaje automático supervisado, ¿vale? Que al final es la gran mayoría de las aplicaciones que se utilizan en las empresas, lo que estamos diciendo es que necesitamos encontrar una función matemática que mape entradas a salidas, ¿vale? Que relacione entradas y salidas. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? Un problema podría ser que las entradas son emails, ¿vale? Emails que recibimos, y la salida lo que queremos mapear es si es email, es spam o no es spam. Y tenemos un problema de clasificación binaria donde para un nuevo email tengo que ser capaz de decidir si es un spam o no lo es. Y tengo una aplicación de spam filtering. Y aquí lo que intentamos resolver con aprendizaje automático es cómo destilo la función que me relaciona un email con si es spam o no lo es de forma automática. Lo mismo lo puedes aplicar a anuncios y clics, de tal forma que si tengo un anuncio y tengo la información del usuario, quiero predecir si va a clicar o no, de tal forma que le pueda mostrar aquellos anuncios que sean más relevantes. Y lo mismo pues, puede ocurrir con self-driving car, un poco lo mismo, ¿no? Oye, tengo una imagen, tengo una información de radar y tengo que decidir la posición del resto de coches, por ejemplo. Entonces, pueden ser problemas de clasificación o problemas de regresión, pero no importa. Al final es siempre lo mismo. Necesito encontrar de forma automática la función que relaciona entradas y salidas, ¿vale? Para poder, después, una vez que esto está aprendido a partir de datos históricos, puedo aplicar esa misma función para predecir salidas a partir de entradas, ¿vale? Y esto es el aprendizaje automático explicado en 3 minutos, ¿vale? Con obviamente, todas las eh, simplificaciones que os podéis imaginar, pero destilado hasta el punto último, esto es lo que es. Entonces, ¿hay algo nuevo con estos modelos LLM o es otra vez lo mismo con un rebranding?
Y la respuesta es sí y no. Vamos a ver un ejemplo muy concreto que nos acerca un poco más a lo que podemos hacer con modelos de lenguaje. Imaginad que, igual que vimos antes, ahora tenemos una aplicación en la que tenemos reviews de restaurantes como entrada y como salida tenemos que clasificarlas en positiva o negativa. De tal forma que me quiero aprender una función matemática que a partir de una review me diga si es positiva o es negativa. Una vez que ya tengo esa función aprendida, a partir de ahora puedo empezar a clasificar automáticamente las reviews nuevas que reciba mi restaurante. De tal forma que puedo, por ejemplo, tener unas métricas de si voy mejorando o no las reviews de mis usuarios en mi restaurante, por ejemplo. ¿Vale? Y esto sigue siendo aprendizaje automático tradicional. Ahora bien, cuando nos movemos a los modelos de LLMs, se podría decir que estos LLMs funcionan básicamente utilizando aprendizaje automático supervisado para repetidamente predecir la siguiente palabra en la frase. ¿Vale? Entonces, imaginad una frase que es: mi actividad favorita en mi tiempo libre es jugar al fútbol. Vale, pues para entrenar este modelo de lenguaje, lo que voy a hacer es, dada la entrada a mi actividad favorita en, quiero predecir que la siguiente palabra es mi. Y esto lo puedo hacer de forma recurrente, moviendo la ventana, de tal forma que después, en el segundo paso, tengo mi actividad favorita en mi y lo que quiero predecir es tiempo, y así sucesivamente. De tal forma que a partir de un texto puedo generar un montón de instancias de entrenamiento donde la entrada al input es todo el texto, o bueno, una ventana limitada de texto hasta un punto concreto y quiero predecir la siguiente palabra. ¿Vale? Y esto es como entrenamos modelos de lenguaje. Al final, obviamente, necesitamos una cantidad muy grande de texto. Este modelo lo que va a hacer es darle una probabilidad a cada una de las palabras posibles, de tal forma que una vez el modelo esté ya entrenado, querría que para la entrada mi actividad favorita en mi tiempo sea una de las palabras con una probabilidad más alta, porque es una probabilidad que es muy posible que venga después de mí. Y sin embargo, Guillermo no debería aparecer porque mi actividad favorita en mi Guillermo no tendría mucho sentido. Entonces, la probabilidad que Guillermo debería tener debería ser muy baja y la probabilidad que tiempo debería tener debería ser muy alta. Si tenemos un modelo suficientemente grande y le damos suficiente cantidad de texto para entrenar, al final de todo ese proceso de entrenamiento será capaz de tener una función que mapee más o menos bien de entradas de texto a cuál es la siguiente palabra más probable. ¿Vale? Y hasta aquí, esto es aprendizaje automático exactamente igual que el anterior. Lo que pasa es que en vez de ser un problema binario, que es más o menos sencillo, aquí tenemos un problema que es mucho más complejo porque tengo que asignar una probabilidad a cada una de todas las posibles palabras en el vocabulario. Pero, fundamentalmente, es exactamente lo mismo. Entonces os preguntaréis, oye, entonces si es lo mismo, ¿dónde está la novedad? ¿Por qué se llama inteligencia artificial? ¿Nos han engañado? Bueno, lo de llamarlo inteligencia artificial o no, no me voy a meter, ¿vale? Pero no nos han engañado del todo, ¿vale? Hay ciertas novedades en el proceso de entrenamiento. Pero antes de ver esas novedades, una de las primeras cuestiones que hay que hacer es, oye, para ser capaz de aprender algo tan complejo como predecir la siguiente palabra de todo el vocabulario posible de palabras, necesito modelos distintos, ¿vale? Nuevos. Ha habido bastante investigación en torno a qué tipo de arquitectura del modelo, qué tipo de algoritmos podemos utilizar. No nos vamos a meter en ello aquí, obviamente, pero bueno, para que lo tengáis aquí un poco en la cabeza, por debajo de esta arquitectura que tenéis a la izquierda, no sé si no lo veis porque estoy yo, pero pone input tokens, ¿vale? Tokens pensad que son palabras, aunque realmente no, pero bueno, más o menos. Entonces, metemos palabras, esas palabras las vamos a pasar de palabras a una representación matemática de cada una de ellas, le añadimos un positional encoding, que para que lo penséis es, oye, darle al modelo información sobre qué posición en la frase ocupa cada palabra, y a partir de ahí, pues hay un conjunto de capas, digamos, que cada una tiene su función, que no nos vamos a meter en ella, pero bueno, que a eso, todas esas capas hay que aprenderlas durante el proceso de entrenamiento y
tras pasar por todas esas capas, pues al final veis que pone output probabilities, ¿vale? Arriba del todo. Eso quiere decir que por abajo entran palabras, las palabras pasadas, y por arriba lo que salen es la probabilidad de cada una de las palabras en el vocabulario. ¿Vale? La probabilidad que le asignamos a cada una de las palabras en el vocabulario de ser la siguiente palabra en la secuencia. ¿Vale? Y esto lo hacemos iterativamente enseñándole mucho texto y al final vamos a tener todas estas capas que veis ahí, sus pesos habrán sido aprendidos de tal forma que las probabilidades esas que se generen tengan sentido para representar la realidad. Y a la derecha veis un poco, simplemente quiero que veáis aquí, que como lo tenéis que pensar esto, es que tengo una distribución de probabilidad, ¿vale? Tengo una suma de probabilidades que pueden sumar 1 y quiero asignar esas probabilidades a todas las palabras. De tal forma que lo ideal sería que las palabras más probables, como decíamos antes, mi tiempo tenga una probabilidad alta y mi Guillermo tenga una probabilidad baja porque no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, como no tiene sentido, es muy poco probable que te lo encuentres en un texto. Y como lo que estamos haciendo es aprender los patrones que hay en textos antiguos, pues como eso es muy poco probable, le deberíamos asignar una probabilidad muy baja. ¿Vale? De nuevo, este modelo puede ser más o menos complejo que hacer una clasificación binaria, pero si destilamos hasta el final de ello, es exactamente lo mismo. Tenemos entradas, hay que predecir una salida. Y tenemos que definir la función matemática. La función matemática va a quedar definida por todas estas capas una vez hayan sido entrenadas. Todas esas capas, una vez hayan sido entrenadas, constituyen la función matemática que me mapea mi secuencia de palabras hasta un momento concreto con la siguiente palabra. Hasta aquí todo igual. Pero no va a ser exactamente lo mismo que el aprendizaje automático supervisado o tradicional. ¿Por qué? Porque va a haber una segunda capa bastante importante que se llama de post-training, fine-tuning. También hay veces que se refiere a ello como alignment, aunque alignment es un caso específico. Pero que básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Pensad que si nos quedamos aquí, vamos a tener un modelo que va a ser capaz de generar texto, ¿vale? Y lo va a hacer de forma razonablemente buena. Pero no tenemos ninguna garantía de que el texto que genere este modelo para una pregunta, por ejemplo, cuando hablamos con ChatGPT, no habría ninguna garantía de que la respuesta que nos dé sea útil. Simplemente va a ser una respuesta probable, pero no tiene por qué ser útil. Y podría incluso generar texto más o menos redundante, que sea más o menos probable, pero que no tenga ni por qué ser útil, ni que tenga que ser exacto, ni nada de nada. Entonces, claro, aquí lo que tenemos con este modelo realmente es un modelo que es capaz de, a través del proceso de entrenamiento, aprender internamente las relaciones del lenguaje, de tal forma que puede generar lenguaje de forma coherente. Pero este modelo no ha sido entrenado para resolver ninguna tarea en concreto. Este modelo no ha sido entrenado para que sea útil como un chatbot. ¿Vale? Ni eso ni ninguna otra cosa. Simplemente ha sido entrenado para generar texto que sea probable dado el texto de entrada. Entonces, para solucionar ese problema y conseguir que, aparte de generar texto, genere un texto que sea útil, necesitamos una segunda fase, ¿vale? Y esto fue un poco la revolución que introdujo OpenAI con GPT al principio, y es esta segunda fase de post-entrenamiento, fine-tuning o alignment, ¿vale? Que lo vamos a ver muy por encima. Entonces, esto es, por ejemplo, el diagrama que expuso OpenAI en su día, ¿vale? Y vamos a ir poco a poco. Son 3 pasos, como veis. Pero realmente se entiende bastante bien. El primer paso es recoger datos de demostración, ¿vale? Creados por un humano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues para un prompt, ¿vale? Una pregunta concreta, por ejemplo, explica cómo fue el aterrizaje en la Luna a un niño de 6 años, ¿vale? Eso es la pregunta, eso es el prompt. Le vamos a pedir a personas humanas que escriban una respuesta que fuese útil, ¿vale? Y ese humano ya no va a escribir una respuesta al tuntún, que sea probable, sino que va a escribir una respuesta útil para esa pregunta en concreto o para ese prompt concreto, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una colección de estas entradas y salidas útiles creadas por un humano y hacer un reentrenamiento
no empezamos desde cero, sino que empezamos a partir de lo que teníamos, pero hacemos lo que se llama fine tuning, que es continuamos el entrenamiento a partir del punto anterior, pero sobre este dataset que ya ha sido generado por humanos para una tarea concreta, ¿vale? Un segundo paso, ¿vale? Y con esto ya tenemos un modelo que es un poco más fino, ¿vale? Ya es un modelo que, aparte de haber sido entrenado con texto al tuntún, también ha sido como sobreentrenado o no sé cómo traducirlo en español, pero bueno, fine-tuned a preguntas y respuestas concretas de la aplicación concreta que tú quieres entrar en el modelo, que quieres entrar en el modelo. Después, paso 2, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es, con ese modelo, vamos para un prompt concreto, vamos a pedir al modelo que genere múltiples salidas, ¿vale? Y al final estos modelos, como no son deterministas, pues van a poder generar diferentes salidas. Y lo que vamos a pedirle es a una persona que las ranque, ¿vale? Que diga cuál de esas respuestas le parece mejor, más útil, y aquí es donde entramos en el alignment, ¿vale? Porque aquí ya podemos empezar a tener diferentes objetivos. Podemos decir, oye, ¿cuál de estas respuestas es más útil? Pero también lo puedes ordenar en función de, pues de que sea políticamente más correcto, por ejemplo, o que sea más respetuoso, o que sea, ¿vale? Aquí ya puede haber muchos objetivos distintos. Pero bueno, vamos a quedarnos simplemente con el hecho de que sea más útil, ¿vale? Entonces, aquí una persona lo que va a decir es, oye, de estas respuestas la que me parece más útil es esta, después esta, después esta y después esta. Y con eso vamos a entrenar un modelo que llaman Reward Model, ¿vale? Pensad que este modelo, no nos vamos a meter tampoco, pero que este modelo lo que va a aprender a partir de esos rankings es a estimar cómo de bien o de mal valoraría un humano una respuesta concreta, ¿vale? Después del proceso de entrenamiento, este modelo de reward será capaz que para una pregunta y una respuesta decirte cómo de bien o de mal la evaluaría un humano. O sea, si un humano diría que es útil o no es útil. ¿Vale? Y una vez que tenemos eso, ahora vamos a hacer lo que se llama reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo, en la que básicamente vamos a tener de nuevo un prompt. Por ejemplo, write a story about frogs, ¿vale? Escribe una historia acerca de ranas. El modelo va a generar una respuesta y ahora ya tengo una pregunta y una respuesta. Y con una pregunta y una respuesta le puedo preguntar al modelo de reward, al reward model, que me diga, oye, ¿cuál sería la evaluación que le daría a un humano? ¿Cuál crees que es la evaluación que le daría a un humano? Y en función de esa evaluación que le daría a un humano, voy a actualizar los pesos de mi modelo de lenguaje natural, ¿vale? Entonces, lo que hago aquí es, voy a ir mejorando mi modelo de lenguaje en función de las evaluaciones que mi reward model le da a las respuestas que va generando mi modelo. De tal forma que con el tiempo mi modelo tenderá a dar respuestas que el reward model las califique como mejores y ese reward model ha sido entrenado para calificar como mejor lo que alguien humano había decidido que era mejor, ¿vale? Y así cerramos el bucle. A esto se le llama eh, reinforcement learning with human feedback, ¿vale? Que básicamente es eso, es aprendizaje por refuerzo basado en feedback humano, ¿vale? Y esto es la clave de todo, porque entonces aquí al final de todo este proceso lo que vas a tener ya no tienes un modelo que genera texto al tuntún, entre comillas, simplemente porque sea probable, sino que tienes un modelo con la capacidad de generar texto y utilizas ese modelo con la capacidad de generar texto para generar respuestas que sean útiles para el usuario, ¿vale? Y de nuevo, no nos vamos a meter aquí en cómo definimos útil y por eso una de las formas en las que se llama este proceso es alignment, ¿vale? Alineamiento. Quiero que el modelo esté alineado. Y cuando pues, se divaga un poco sobre la posibilidad de modelos de inteligencia artificial general que sean capaces de hacer cosas como un humano y entonces eso podría ser un riesgo, pues gran parte de la discusión es cómo asegurarse de que estos modelos están perfectamente alineados en términos de seguridad, por ejemplo, que no van a controlar el mundo o empezar a crear armas o cosas así, ¿no? Eso es el alineamiento. Dirías, ¿cómo lo harías? Bueno, porque si las respuestas
implican generar armas o hacer daño, el humano en el paso 2 rankearía esas respuestas como muy malas. Y como el humano las rankearía como muy malas, el reward model le va a dar valoraciones muy malas a ese tipo de respuestas. Y como reward model le va a dar valoraciones muy malas a esas respuestas, durante el paso 3, en caso de que se generasen respuestas de esas, el reward model le diría, uy, esta es una respuesta muy mala, y el modelo se actualizaría para dejar de generar ese tipo de respuestas, ¿vale? Y eso es lo que piensan cuando hablamos de alineamiento. Obviamente, cuánto de alineamiento puedes conseguir y cuánto se puede romper el alineamiento a través del prompt, eso es otro debate que no nos vamos a meter aquí, pero es algo que se está investigando y que es parte del trabajo que se está haciendo hoy en día a la hora de mejorar estos sistemas. Vale. Siguiente. Entonces, hasta aquí vemos un poco cómo se entrenan estos modelos, ¿vale? Para que tengáis una intuición, yo creo, obviamente muy alto nivel, ¿vale? Luego habría que meterse en el detalle, pero que no es el propósito de hoy, pero bueno, muy alto nivel entendemos pues cómo se entrenan estos modelos y pues dado cómo se entrenan, pues lo que puedes esperar de ellos. Entonces, ahora, a nivel de usuario final, cuando vayamos a utilizar estos modelos, pues quiero hablar de dos parámetros de configuración, ¿vale? Que no son realmente parámetros de configuración, pero digamos que son como dos palancas que tenemos como usuarios para afectar cómo se va a comportar el modelo. El primero son los prompts, ¿vale? Y aquí entra el concepto este de prompt engineering, que bueno, tenéis ahí una definición, pero básicamente es el proceso de definir y cambiar los prompts para mejorar las capacidades del modelo a la hora de responder a los usuarios, ¿vale? Entonces, no voy a meter mucho en detalle, pero hay diferentes componentes que suelen estar, ¿vale? O pueden estar. No tienes por qué tener todos los componentes que aparecen aquí, pero bueno, una combinación de ellos siempre va a estar y hay veces que pueden estar todos, ¿vale? El primero de ellos es el rol. Con el rol es, oye, explícale, no lo sé, la guerra de sucesión española a un estudiante de primero de bachillerato. Lo podrías decir así. O podrías darle un rol. Podrías decir, oye, eres un profesor de bachillerato que explica historia a niños de 16 años. Y luego te pregunto, explícales la guerra de sucesión española. El rol que les has asignado le permite entender qué tipo de contexto, para qué tipo de contexto está generando esa respuesta y por lo tanto qué tipo de respuesta va a ser útil para esa audiencia. Deberíamos esperar dos tipos de respuestas bastante diferentes si le damos un rol que sea eres un profesor de bachillerato que das clases a niños de 16 años o eres un investigador académico que está en una conferencia de investigación. Obviamente, aunque la pregunta sea la misma, esperarías que la respuesta sea bastante distinta. Eso es lo que va a hacer el rol, ¿vale? Le va a dar un contexto de qué tipo de respuesta podría ser útil, dado ese contexto. Entonces, eso es el rol. Después está la instrucción, ¿vale? Y la instrucción aquí se utiliza sobre todo cuando queremos fijar cómo queremos que sea la salida. Por ejemplo, imaginaros que volvemos al caso anterior, en el que queremos hacer un sistema que haga reviews para que clasifiquen positivas o negativas las reviews de un restaurante. Podríamos haber entrenado un modelo de clasificación, pero quizás podemos utilizar un LLM, y en la instrucción decirle, oye, te voy a pasar la review de un restaurante, clasifícamela en positiva o negativa. Punto. Responde solo con positivo o negativo. ¿Vale? Y ahí estamos dando una instrucción. No quiero que me cuentes tu vida, quiero que me digas positivo o negativo. Y ya está. Porque después mi idea es parsear esa respuesta, positivo o negativo, y en función de eso, guardarlo en una base de datos como 1 y 0. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos permiten las instrucciones, es definir de forma clara qué es lo que esperamos que nos devuelva. Después están los examples, ¿vale? O ejemplos. Y aquí lo llamo. Una cosa bastante interesante que tienen estos modelos es que podemos utilizar el prompt para darle un pequeño dataset,
se llama Few-Shot Learning, es un pequeño dataset de entradas y salidas para que las tome como referencia a la hora de dar respuestas a nuevos casos. Por ejemplo, podríamos darle estos 3 inputs y outputs. La comida estaba muy buena y el servicio fue bueno, positiva. La comida estaba bien y el servicio fue rápido, positiva. Tuvimos que esperar mucho y la comida llegó fría, negativa. ¿Vale? Y así el modelo tiene 3 ejemplos sobre los que aprender qué es lo que se espera y también incluso calibrar qué es lo que tú consideras como positivo o negativo. Y a partir de ahí, a partir de esos pequeños ejemplos, Few-Shot Learning, digamos que hemos sido capaces como de hacer un pequeño fine-tuning, ¿vale? Aunque realmente los pesos no cambian, pero bueno, pensado como un pequeño fine-tuning en el que le hemos adaptado un poquitito el modelo a nuestro caso de uso concreto. Después podría haber contexto, que de nuevo, si volvemos al caso de explica la guerra de sucesión y le puedo dar como contexto los capítulos del libro que tienen que estudiar los estudiantes. Y entonces es, oye, genera la respuesta a partir de este contexto. ¿Vale? Y luego el último que no lo veis ahí, pues es el question o la pregunta, que básicamente ya es la pregunta en sí, ¿no? Entonces, si vamos al caso de clasificar la reviews de un restaurante en positiva o negativa, le puedo poner los ejemplos y después la pregunta sería una nueva, review para que me la clasifique. ¿Vale? Entonces, prompts son muy importantes, ¿vale? Son bastante importantes. Hay incluso empresas que están contratando prompt engineers, o sea, gente que se dedica simplemente a jugar con los prompts hasta que consiguen que el sistema se comporte como ellos querrían, ¿vale? Hay una corriente que dice que esto va a ser menos importante en función, una vez que los modelos vayan mejorando. De momento, sí que es bastante importante y lo podéis experimentar, y en función de cómo hagáis el prompt, pues los resultados que vais a obtener del modelo van a ser bastante mejores o bastante peores. Entonces, no hay ninguna leyes escritas acerca de exactamente qué prompts, y además, bueno, tenemos un problema que lo vamos a ver después cuando cuando hablemos del sistema en producción, pero bueno, es algo que está ahí, es algo que hay que introducir sí o sí y que puede tener un impacto bastante importante en cómo de bien o mal funciona el sistema para mi caso de uso concreto. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os quería comentar acerca de los prompts. Y el otro parámetro que quería tocar, que no sé por qué no se ve muy bien aquí, pero vale, es el de temperatura. ¿Vale? La temperatura, ya lo vimos, esta es la misma diapositiva que hace 2 o 3 diapositivas. Básicamente la temperatura lo que nos controla es cómo va a ser la distribución de probabilidad sobre todas las palabras del vocabulario. Como decíamos, recordamos, para una secuencia de palabras, lo que el modelo va a hacer es predecir la siguiente palabra. Y para predecir la siguiente palabra, realmente lo que va a hacer es asignarle una probabilidad a cada una de las palabras del vocabulario. Y después tienes que elegir cuál coges. ¿Vale? Cuando la temperatura es 0, básicamente coges la que sea más probable. Siempre. Entonces, como es determinista, aquella palabra que sea más probable es la que cojo. Según vamos aumentando la temperatura, no tenemos por qué coger siempre la más probable, sino que podemos empezar a hacer cosas como muestrear de esta distribución de probabilidad, de tal forma que aquellas palabras más probables van a ser elegidas la mayor parte de las veces y las menos probables casi nunca, ¿vale? Y esto es muy en general, ¿vale? Después no se hace así exactamente, pero bueno, nos da igual, ¿vale? Simplemente como concepto. Y lo interesante aquí es que según vas aumentando la temperatura, digamos que por la función matemática que veis ahí, la distribución de probabilidades se va aplanando. Todas las palabras empiezan a tener probabilidades más parecidas. Lo que quiere decir es que si fueses a muestrear de esta distribución de probabilidad, en el caso de la izquierda, si tú muestreas esa distribución de probabilidad, casi siempre vas a coger el caso 2, porque tiene una probabilidad mucho más alta. Si muestreas de la distribución de probabilidad de la derecha, pues realmente van a ir apareciendo cualquiera de las 4 con una probabilidad muy parecida. ¿Vale? Por lo tanto, en el segundo caso tenemos un modelo que es menos determinista, es más creativo, digamos. Mientras que con temperaturas bajas tenemos modelos pues, más deterministas. Y esto, por ejemplo, no sé si habéis utilizado Copilot de Bing, el de Microsoft, que tiene su navegador, pero te permite elegir con un toggle
si quieres que sea creativo o si quieres que sea preciso. Creo que hace bastante que no lo utilizo, pero por lo menos antes lo utilizaba. No sé muy bien cómo estará implementado por debajo, pero es probable que esté implementado a través de cambiar la temperatura, ¿vale? Porque al cambiar la temperatura, cambias esta distribución de probabilidades y como cambias esta distribución de probabilidad, cambias el texto que se va a generar, ¿vale? Entonces, este es un parámetro que podéis jugar con él y que en función de cómo juguéis con él, pues el modelo se va a comportar de una manera o de otra en vuestra aplicación, ¿vale? Genial. Entonces, bueno, de forma un poco gráfica, para que quede más claro aún, creo que está bastante chulo este diagrama en el que si empezamos con I like, en un primer paso tienes que predecir la siguiente palabra, ¿vale? Aquí tenemos todas las palabras del vocabulario. Imaginad que la palabra más probable es you, con 38%. Y luego been, con 25%. ¿Vale? Y luego, una vez que eliges la siguiente palabra, lo que le dices al modelo es, vale, ahora predíceme la siguiente palabra, dado que la frase es I like you o I like being, ¿vale? Entonces veis que es un proceso recursivo, perdón. ¿Qué pasa cuando la temperatura es cero? Que siempre cogemos la más probable, ese camino, ¿vale? Porque de I like, la más probable es you, y por lo tanto vamos a elegir you, y después de I like you, lo más probable es punto, ¿vale? Según vamos aumentando la temperatura, lo que ocurre es que en vez de hacer siempre I like you, habrá veces que hagamos I like being y habrá veces que hagamos I like the. Y obviamente, en cuanto cambias el primer paso, automáticamente ya cambias el segundo, el siguiente paso. Y por lo tanto, pues va a ser capaz de generar textos, digamos, como más creativos o más distintos, ¿vale? Para un prompt similar. Vale, entonces nada, quería simplemente mencionarlo porque son como, yo creo, las dos cosas con las que podemos jugar como usuario final. Una es practicar con diferentes prompts, la otra es jugar con la temperatura. Normalmente, sobre todo si utilizáis páginas web como ChatGPT, por ejemplo, pues la temperatura no deja tocarlo, está fija. Y el prompt, aunque vosotros introduzcáis un prompt, realmente ChatGPT lo que va a hacer es concatenar vuestro prompt con un prompt de sistema, ¿vale? Ese prompt de sistema son las instrucciones que ellos dan a su modelo para responderte a ti, ¿vale? Entonces, digamos que tu pregunta o todas las instrucciones que tú le des se van a concatenar debajo de las instrucciones que ChatGPT le da al modelo, ¿vale? Y eso obviamente para vosotros pues para nosotros como usuario final no es visible a priori, ¿vale? Aunque hay todo este fenómeno del prompt hacking, pero bueno, a priori para ti no es visible, sino que OpenAI pues lo hace para asegurarse, digamos, que el sistema intenta responder de forma útil a sus usuarios, aunque ellos no tengan la capacidad de escribir prompts suficientemente buenos. Vale, yo qué sé, pues dentro de las instrucciones le dirá sea amable en las respuestas, utiliza un tono educado, ese tipo de cosas, ¿vale? Vale. Entonces, esto como usuario final, ¿no? El siguiente concepto que quiero tocar es el de embeddings, ¿vale? Los embeddings son casi un byproduct, aunque realmente no, pero em, veis que se ve mejor en este, yo creo. Aquí, ¿vale? Nosotros introducimos al modelo palabras, pero claro, estos son modelos matemáticos, ¿no? Entonces no puede trabajar con palabras. Entonces lo que va a hacer es transformar esas palabras en embeddings, ¿vale? Y vamos a ver ahora qué son. Pero estos embeddings no son más que representaciones matemáticas. Podéis pensarlo como una lista de números, ¿vale? Son una lista de números que representa esta palabra en concreto. Y podéis decir, oye, ¿y por qué no representas cada palabra con un número? ¿Vale? Empiezas el abecedario, o sea, el vocabulario, te coges el diccionario y empiezas, oye, la primera palabra, asignale 0, a la segunda un 1, a la tercera un 2, y así, ¿vale? ¿O por qué no haces una lista que tenga tanto tamaño como palabras en el vocabulario, que sea todo ceros, excepto la posición que corresponde a la palabra, que sea un 1,
Bueno, son representaciones matemáticas. El problema es que estas representaciones matemáticas no son eficientes, ¿vale? No nos vamos a meter aquí por qué, pero no son las mejores representaciones matemáticas. Aquí lo que vamos a intentar hacer es crear una lista de números que representen cada una de las palabras, pero a la vez que esta lista de números sea lo suficientemente pequeña para obligar al modelo a aprender representaciones matemáticas que tengan ciertas características, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora. ¿Esto cómo va a funcionar? Hasta ahora os había dicho a nivel de palabra, pero podemos hacer lo mismo a nivel de texto. Y podemos tener un modelo de embedding que, esto de nuevo, esta es una slide de OpenAI, que a partir de un texto, ¿vale? Mi amigo canino dice, y que eso lo represente con un número, con una lista de números, ¿vale? Con un vector. Entonces, el embedding model lo que va a, esto es un problema supervisado, en el que lo que vamos a hacer es mapear texto a un vector numérico. ¿Vale? Lo interesante de estos modelos de embeddings, como os decía antes, es que queremos que esta representación numérica sea lo suficientemente pequeña para forzar algo, podéis pensarlo como compresión, de tal forma que se extraigan unas propiedades muy interesantes. Y las propiedades interesantes son las siguientes. Textos similares van a tener representación numérica similares. ¿Vale? Y lo mismo va a ocurrir con las palabras. En los embeddings que veíamos antes, palabras similares que tengan un significado semántico similar van a tener una representación numérica similar. Y esto es extremadamente útil, como os podréis imaginar. Esto es un ejemplo en el que pues, todo lo de la parte superior derecha tiene que ver con animales y la parte de abajo a la izquierda tiene que ver con algo de fútbol americano. Y obviamente, fútbol americano está mucho más separado de cosas de animales que cosas de animales entre ellas. Pero una vez que hacemos zoom sobre las cosas que tengan que ver con animales, vemos que miau y lo que dice mi amigo felino está mucho más cerca que lo que dice mi amigo felino y lo que dice mi amigo canino, ¿vale? Obviamente esto pues habría que verlo, esto es un ejemplo ilustrativo, porque podrías argumentar que miau y woof es como los ingleses dicen wow, debería estar más cerca porque son dos sonidos de animales. Bueno, esto dependerá un poco de cómo hagas la representación y cómo cortes, pero lo que sí que es importante es que frases con significado semántico similar van a tener una representación matemática similar, van a estar cerquita en el espacio. Y eso va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque de repente puedo utilizar ese espacio en el que cada punto es uno de estos vectores, cada uno de estos vectores va a ser un punto en mi espacio, y sé que textos que sean semánticamente parecidos van a estar cerca en ese espacio, van a ser puntos próximos entre sí. Y eso me permite, por ejemplo, hacer búsquedas semánticas. Decir, oye, dame textos que sean similares a este. ¿Vale? Convierto este texto en su representación matemática, me voy a este espacio y digo, oye, cógeme los puntos que estén cerca. Y esos puntos hago el camino inverso. Cada uno de esos puntos es un vector y de ese vector puedo sacar el texto original. Y ya he encontrado textos que tienen un significado semántico parecido a mi texto original. ¿Vale? Entonces, ya empecéis a ver aquí que esto es extremadamente interesante para motores de búsqueda. Y de aquí, esto es un segue perfecto para hablar de los sistemas RAG, ¿vale? Porque los sistemas RAG básicamente se van a apoyar en precisamente esto que os acabo de contar. Entonces, os voy a explicar primero un poco cómo funciona en alto nivel y después vemos por qué se utilizan. ¿Vale? O no, hagamos al revés. Empecemos hablando de por qué se utilizan estos o por qué son tan interesantes estos sistemas RAG. Claro, un problema que tienen los modelos, lo que hemos visto hasta ahora, es que si yo entreno mi modelo LLM hasta 2020, pues no va a saber nada sobre la guerra de Ucrania. Entonces, si un usuario le pregunta sobre la guerra de Ucrania, recordad que estos modelos están entrenados para generar texto que sea plausible, pues es muy probable que el modelo genere un texto, una respuesta, que sea creíble, pero que sea totalmente inventada, porque el modelo no tiene nada de información acerca de la guerra de Ucrania. Simplemente va a crear una historia acerca de una guerra en Ucrania que sea más o menos plausible.
¿vale? Porque eso es para lo que está entrenado. Y sí, hemos entrenado para que el modelo genere respuestas que además sean útiles. Bueno, pues va a intentar generar un texto que sea creíble, que tenga sentido y que además sea probable que sea útil. Pero no va a ser exacto, porque es imposible que lo sea, porque el modelo no sabe nada de Ucrania, de la guerra de Ucrania. ¿Vale? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Entrenar estos modelos es muy caro y obviamente no podemos entrenarlo cada vez que sea una noticia nueva. Entonces, una forma de solucionar este problema es con los sistemas RAG. Este es un motivo para estos sistemas, ¿vale? No es el único, hay otros. Pero bueno, veámoslo con este motivo. Entonces, imaginad que sois Google y tenéis unos datos que son propietarios, que son pues, las noticias que hay en el mundo. Y entonces lo que vais a hacer es lo siguiente. Vais a coger esos datos nuevos de noticias y los vais a pasar por el modelo de embedding. Y recordad que el modelo de embedding convierte texto en vectores, en listas de números, que los representan. Entonces, voy a coger mis noticias, las voy a cortar en cachitos y para cada cachito lo voy a pasar por un modelo de embedding que me va a generar un vector que representa a ese cachito de la noticia. Y eso lo voy a guardar en una base de datos. ¿Vale? Entonces, en esta base de datos tengo cachito de la noticia, vector que representa a ese cachito de la noticia. ¿Vale? Me los guardo así en parejas. Después llega un usuario y dice, oye, ¿qué me puedes contar cuáles son las novedades de la guerra de Ucrania? En vez de responder directamente a esa pregunta, lo que vamos a hacer es coger esa pregunta, pasarlo por un modelo de embedding, generar un vector, una representación numérica de esa pregunta. ¿Y qué os había dicho hace un momento? Que por cómo funcionan estos modelos de embeddings, textos que sean semánticamente similares van a estar cerca en el espacio. ¿Vale? Pues entonces voy a coger el vector que representa a la pregunta de mi usuario y voy a ir a la Vector Database y le voy a decir, oye, dame todos los trocitos de noticias que sean parecidos semánticamente a esta pregunta. Porque si son parecidos semánticamente a esta pregunta, es muy probable que sean útiles para responder. ¿Vale? Y esto, para los que hay esto de ingeniería y demás, se hace como un puñetero producto escalar. ¿Vale? Porque al final, bueno, se normaliza para que los vectores, los embeddings tengan todos el mismo tamaño, unidad, están normalizados y por lo tanto encontrar cómo de cercanos son es lo mismo que hace el producto escalar. Entonces, es una operación extremadamente eficiente y mira, tenemos aquí una aplicación para ese producto escalar que estudiamos en la universidad y que pensamos que no se utilizaba, pues bien, aquí se utiliza, ¿vale? Da igual cómo, ¿vale? Lo que le preguntamos a la base de datos vectorial es, dame todos los cachitos de noticias que estén cerca, cuya representación numérica esté cerca de la representación numérica de la pregunta del usuario. Me cojo todos esos cachitos, que aquí en la slide pone top K relevant documents, ¿vale? Los documentos relevantes, pues elijo K, ¿vale? K es arbitrario, puede ser 5, puede ser 20, ¿vale? Y entonces lo que le voy a decir al modelo es, en vez de responder a la pregunta original, le voy a decir, oye, responde a esta pregunta original utilizando la información de estos documentos. ¿Vale? De tal manera que el modelo ya puede utilizar información nueva de la guerra de Ucrania que no existía cuando se entrenó, pero que ahora ya existe, y va a utilizar esa nueva información para generar una respuesta que sea útil a la pregunta inicial del usuario. ¿Vale? Entonces, veis que esto es extremadamente potente. Para este caso de uso, hay otros casos de uso, ¿vale? Imaginad que tenéis datos propietarios médicos o que no pueden estar en el proceso de entrenamiento porque no son públicos. Pues te permite construir un sistema en el que hagas uso de esos datos privados que tengas de tu empresa o de lo que sea para generar respuestas que puedan ser más útiles para el usuario. ¿Vale? Obviamente esto si lo montáis así, pues más o menos funcionará, pero realmente estos sistemas tienen bastante más complejidad que esta y hace falta configurarlos bastante bien y hay pues diferentes cosas como, oye, puedes tener diferentes índices en la Vector Database, puedes devolver documentos relevantes y después hacer un re-ranking, puedes la pregunta del usuario convertirla en múltiples preguntas que puedan ser útiles para responder a esa pregunta, porque veis que el usuario pregunta una cosa que realmente son varias preguntas en una, o esa pregunta se puede reformular de varias maneras, de tal forma que al reformularla de varias maneras
vas a tener diferentes vectores que representen cada una de las variantes, y al tener diferentes vectores que representan cada una de las variantes, cada una de esos vectores va a hacer el retrieval, va a devolver diferentes cachitos de noticias. Y entonces ahora ya no tengo solo k cachitos, sino que tengo k cachitos por cada una de las variantes de la pregunta original y luego los puedo re-rankear. Bueno, hay un montón de cositas para hacer que esto funcione realmente bien. Pero conceptualmente, esto es lo que son los sistemas RAG, ¿vale? Y son, ya os digo, por parte de las empresas, gran parte de lo que se utiliza es, hice una vez la broma un poco en LinkedIn, pero bueno, es en parte real, ¿vale? Parte de lo que se utiliza no es más que llamadas a OpenAI, ¿vale? Pero bueno, gran parte de lo que se utiliza también son estos sistemas que sí que empiezan a tener bastante complejidad para implementarlos y que funcionen bien. Vale, vamos un poco más. LLMs en producción, ¿vale? Quiero hablar muy rápido sobre cómo poner estos sistemas en producción. Entonces, lo primero, ¿cómo evaluamos estos sistemas, ¿vale? Claro, tú le metes una pregunta, te genera una respuesta. ¿Es buena o es mala? O sea, OpenAI habrá hecho sus evaluaciones, pero ¿es buena o es mala para tu usuario en tu caso concreto? ¿Vale? Si eres una compañía de telefonía que está haciendo un chatbot para ayudar a sus usuarios con quejas, aquí la pregunta es, ¿están siendo las respuestas útiles para mis usuarios o no? Y esa evaluación es bastante distinta de la que podrá haber hecho OpenAI para ChatGPT, ¿vale? Entonces, muy por encima, lo que vamos a necesitar para evaluar es la entrada, la salida y un evaluador, ¿vale? Y obviamente el mejor evaluador va a ser una persona, en el que el modelo te genera entradas y salidas y una persona le dice si sí o si no, pero eso es extremadamente caro. Entonces, lo que se ha empezado a hacer es utilizar, de nuevo, modelos de lenguaje, otros LLMs, para evaluar la respuesta, de tal forma que tú le metes la entrada, la pregunta, la respuesta, y le preguntas a un LLM, dada esta pregunta, ¿esta respuesta te parecería útil? ¿Vale? Estoy simplificando mucho, pero para que os lo imaginéis. ¿Esto qué te permite? Hacerlo a escala. Una forma de evaluación bastante concreta, que es bastante popular, es RAGs, ¿vale? Si pensáis, por ejemplo, en el sistema RAG que veíamos antes, el sistema puede fallar porque al devolver los documentos de la base de datos, los documentos que se estén devolviendo no sean relevantes, ¿vale? Y por lo tanto le estamos diciendo, responde a esta pregunta con este contexto, pero el contexto no es bueno para responder a esa pregunta, entonces el problema está ahí. O podría ser que la propia respuesta que genera el modelo no sea útil. Entonces, pues se definió estos RAGAS Score que divide en ambas partes, ¿vale? La parte de generación y la parte de retrieval. En la parte de retrieval es devolver documentos de la base de datos y la parte de generación es más generar la respuesta final. Entonces, ¿es faithful o no la respuesta final? Y lo mismo con, ¿es relevante o no? ¿Vale? Entonces queremos que la respuesta final sea relevante y sea precisa o que sea exacta. Y a la hora del retrieval lo mismo. Tenemos precision y recall, que para los que trabajéis con algo de machine learning pues os sonarán, pero bueno, al final es, oye, ¿qué porcentaje de los documentos que he devuelto son relevantes? Y el recall lo que nos dice es, de todos los documentos que había relevantes para esta pregunta, ¿cuántos has sido capaz de encontrar? ¿Vale? Entonces, así empezamos a evaluar tanto la parte de generación como la parte de retrieval. Esta parte de evaluación es un mundo, ¿vale? Porque podrías utilizar un LLM, como os acabo de decir, pero también podrías crear un dataset a mano, humano, en el que haya preguntas y golden answers, que llaman, ¿vale? Las respuestas de oro o el dataset de oro. Que esas respuestas son como la verdad. Y entonces, a partir de esa respuesta de verdad, ya le puedes empezar a decir al modelo, oye, esta es la pregunta, al evaluador, al modelo evaluador en este caso, esta es la pregunta, esta es la respuesta. Estos son los contextos que nos ha devuelto la base de datos y esta es la respuesta buena, ¿vale? La de oro. Con toda esta información, dime el faithfulness, el answer relevancy, context precision, context recall, ¿vale? Y al final esto, pues no es más que otro modelo LLM con una prompt concreta para que haga exactamente esto y quizás también pues con algo de fine tuning
para que el modelo se comporte bien para esa tarea en concreto, ¿vale? No, ya sé que va rápido, pero simplemente quería pasar por encima porque creo que es importante, pero pararse en esto, pues eso, de nuevo, esto podría ser una clase entera, seguramente. Último punto que quiero tocar, ¿vale? A la hora de poner estos sistemas en producción, la tendencia inicial que hemos tenido todos es utilizar un third party, ¿vale? Que puede ser OpenAI. Para que os hagáis una idea. Pues OpenAI tiene unas APIs y a través de esas APIs pues, puedes utilizar sus modelos. ¿Por qué es una decisión quizás obvia para empezar? Pues bueno, primero porque todos los costes son variables. Tú al final a OpenAI le pagas por, entre comillas, ¿vale? Tiene un pequeño, bueno, no, entre comillas no, le pagas por delante para que te dé los créditos, pero después el único coste que tú asumes es por llamada, ¿no? Entonces, si tus usuarios no usan tu sistema lo está llamando OpenAI y por lo tanto tus costes serán cero. No hay coste fijo, todo coste variable. El segundo motivo es porque es plug and play. Es una API a la que tú llamas con una pregunta y te responde con una respuesta. Ya está. Entonces es muy, muy fácil crear un sistema que funcione. Y esto es básicamente lo que veis por ahí en todas esas demos súper sencillas de construye tu sistema de inteligencia artificial en 20 líneas. Pues bueno, al final lo que están haciendo es esto, es llamar una API con un prompt y ya está. Y la API te responde y se acabó, ¿no? Y eso está genial y es realmente una forma muy interesante de empezar a construir o a integrar este tipo de sistemas en casos de uso que podáis tener en empresas vuestras. Ahora bien, no todo es bueno, ¿vale? El primer digamos, problema que puede existir es que no tenemos control sobre la disponibilidad ni la velocidad, ¿vale? O sea, los servidores de OpenAI se podrían caer o incluso podrían en un momento decidir que no estás haciendo un uso correcto de su API y cortarte el acceso. Y tú tienes poco control sobre eso, ¿vale? Porque es una API que tú no controlas y por lo tanto si te cortan el grifo se corta. Entonces, eso es un riesgo. Y luego el riesgo de velocidad, pues es muy obvio. De hecho, cualquiera que haya trabajado con OpenAI, pues sabe que de repente hay picos de demanda, sobre todo después de que hagan algún anuncio, y para gestionar toda esa demanda, pues muchas veces lo que hacen es em, reducir o limitar la velocidad de las respuestas a todos los usuarios de tal forma que se puedan gestionar más peticiones. Entonces, eso es un riesgo que está ahí y que no tenemos ningún control. El segundo riesgo que hay, bastante importante, es que no tenemos ningún control sobre los cambios. Ellos al final exponen una API, pero pueden cambiar el modelo que está detrás de la API sin decírtelo, ¿vale? Simplemente os decía, el prompt que vosotros le pasáis se concatena con un prompt de sistema, ¿vale? Muchas veces. Otras veces no, porque bueno, cuando lo haces a través de la API puedes controlar el prompt de sistema. Pero vamos a suponer ese caso. Ellos podrían, sin cambiar el modelo, ¿vale? Simplemente cambiando su prompt de sistema, automáticamente las respuestas que van a recibir tus usuarios van a ser distintas. Y tú no tienes ningún control. Quizás te informen, te manden un email de, oye, hemos cambiado esto. Pero lo que seguro que no puedes hacer es decirle, oye, no, que a mí me funcionaba muy bien como estaba antes, no me lo cambies. ¿Vale? Porque ellos están cambiando su modelo y exponiendo una API a todos sus usuarios y tú solo eres uno más. Y muy relacionado con esto está el último punto, que es la diferenciación. Si utilizamos sistemas de third party, pues al final vamos a tener un modelo exactamente igual al que tiene todo el resto del mundo, para bien o para mal. ¿Vale? ¿Es esto malo? No depende. ¿Vale? Pero, por ejemplo, sí que podría ocurrir que pudiésemos tener un modelo que fuese mejor para nuestra aplicación concreta si cogiésemos un modelo, un LLM, quizás más pequeño que el de OpenAI, hiciésemos un fine-tuning, un entrenamiento específico para mi problema concreto. Y quizás así consiguiésemos tener un modelo mejor. Pero si utilizamos un third party, pues eso no es una opción y tenemos el único control que tenemos son el prompt y la temperatura. ¿Vale? Y podemos jugar con el prompt y la temperatura para adaptar cómo funciona ese modelo para mi caso de uso en concreto, pero nada más. ¿Vale? Y obviamente si construimos un sistema RAG, aquí está el LLM, podría ser OpenAI, y mi sistema sí que va a ser diferente y diferencial
en función de qué información haya en la base de datos. ¿Vale? Pero a la hora de generar las respuestas, no. Vale, y sé que ha sido bastante, 1 hora justo. Esto era todo lo que tenía. Os dejo aquí el código QR este por si algunos tenéis interés en el sector y demás, a la newsletter que tenemos, en el que compartimos información sobre data science, sobre machine learning, etcétera, etcétera, más enfocado en carreras, pero también cosas técnicas. Entonces, bueno, los que podéis estar interesados en el campo, pues os podéis apuntar y empezaréis a recibir los emails y demás. Y si no, pues nada, no sé si hay alguna pregunta que me queráis dejar aquí por el chat y la intento responder. A ver, vamos a estar un minuto a ver si entra alguna pregunta, porque no sé si va con algo de retraso. No hay preguntas. Sí, aquí una pregunta. Nos dice Ramón, en otros problemas de Data Science se valora mucho los datos sobre los que se entrenará el modelo. Sin embargo, para entrenar un LLM, ¿es preferible la cantidad o la calidad? Bueno, es preferible la cantidad a la calidad. ¿Cómo es el proceso para construir el corpus sobre el que se entrenará el modelo? Buena pregunta, ¿vale? Y aquí creo que hay que diferenciar entre lo que se llama el preentrenamiento, ¿vale? Cuando entrenamos el modelo este que veíamos aquí a la izquierda, ¿vale? Que recordad, este modelo lo que aprende es a predecir siguientes palabras que sean posibles. Para hacer eso, probablemente cuanto más texto, mejor. Y de hecho, o sea, gran parte de la mejora en los modelos de lenguaje ha sido poder entrenar modelos más grandes con mucho más texto. ¿Vale? Porque aquí lo que queremos realmente es destilar las relaciones lingüísticas del lenguaje, ¿vale? Cómo se relacionan las palabras. Cuando nos movemos a la segunda fase de entrenamiento, a esta ya no es tan claro, ¿vale? Aquí ya creo que depende mucho del caso de uso y habrá problemas en los que hará falta para hacer este fine-tuning muchos datos y habrá otras tareas donde no haga falta tantos datos. Pero al final creo que eso es, o sea, aquí obviamente hay un tema de coste, de que crear estos datasets pues es costoso porque hay que crearlos a mano y luego también pues dependerá mucho de la aplicación eh, cuánto de grande tiene que ser el dataset para que realmente el modelo se adapte al comportamiento que tú necesitas. ¿Vale? Entonces creo que depende un poco en qué fase estamos hablando. Pregunta de Daniel. Gracias a ella, estos modelos pueden generar palabras en la salida que no estén en el corpus de entrenamiento. No, a priori no. Es una limitación que existe, pero a priori no. Al final, los modelos de lenguaje pues, están entrenados sobre un vocabulario y no pueden predecir fuera de él. De nuevo, no se predicen palabras, se predicen tokens, ¿vale? Y la relación token-palabra, pues, no es directa, pero bueno, al final podéis pensar en los tokens como partes de una palabra que nos permiten no tener que aprender todas esas palabras, sino que, por ejemplo, un ejemplo muy claro, todos los plurales en inglés, bueno, en inglés o en español, o en español podéis pensarlo, es añadiendo una S, ¿vale? O muchos plurales. Pues entonces puedes dividir una palabra en plural en dos tokens, la palabra en singular y una S, que es el token que va asociado al plural. ¿Vale? Entonces, no es palabras concretamente, pero bueno, eso no va a predecir tokens que no estén en el vocabulario. Vale. No sé si hay alguna pregunta más o no, que yo no vea, me parece que no. Le damos un... Porque hay comentarios de agradecimiento y demás, pero no veo más preguntas. Vale, bueno, de todas maneras, pues eso. Yo comparto bastante contenido por LinkedIn, por Twitter.
podemos, o sea, si tenéis alguna pregunta, pues me podéis dejar por ahí y yo encantado de responder. Mira, acaba de entrar una pregunta. David, ¿cómo de importante ves almacenar de forma histórica nuestras prompts de sistema para poder definir un gobierno sobre la implementación de un LLM en una solución productiva? O sea, lo de llevar estos sistemas a producción es, es un, es un problema en sí mismo, ¿vale? Es un problema ya de ingeniería y de gobernanza, como tú bien dices aquí. Un problema que tiene añadido respecto a Machine Learning más tradicional es que los sistemas de evaluación son mucho menos robustos. Yo al final tengo un modelo de regresión, un modelo de clasificación y yo offline más o menos puedo evaluar cómo de bueno es mi modelo. Con estos sistemas es verdad que lo puedes evaluar, pero incluso cuando piensas en crear ese dataset de golden dataset que os decía, con preguntas y respuestas generadas por un humano que sean las buenas, aún así tienes que elegir una serie de preguntas porque no puedes hacer todas. Y si quieres un modelo que sea bastante genérico, que se puede utilizar para muchas tareas, pues de repente empieza a ser muy complicado ser capaz de evaluar, de cubrir todo el espectro posible de preguntas para hacer una evaluación que sea realmente amplia y que cubra todos los casos. Luego, además, estamos utilizando un LLM para evaluar un LLM. Entonces, el propio sesgo que pueda tener el modelo en sí mismo a la hora de decidir qué es bueno y qué es malo, pues va a ir introducido en el proceso de evaluación. Entonces, sí, a priori veo una muy buena idea almacenar de forma histórica toda la experimentación que hagamos con toda la evaluación para poder tener una trazabilidad de qué es lo que se ha intentado y qué es lo que ha funcionado y lo que no, más o menos bien. Obviamente, una cosa que no dije, pero que es obvio, una forma clara de evaluar todo esto es poner el modelo delante de usuarios y pedirles feedback. Y si os fijáis, cuando utilizáis OpenAI o alguna de estas, pues muchas veces os da dos respuestas y os dice, ¿cuál de las dos es mejor? Vale, pues os está utilizando como para etiquetar, ¿vale? Y eso se va a utilizar para evaluar los modelos e incluso reentrenarlos. Entonces, sí, si construís un sistema basado en LLMs, todo el trabajo que podáis hacer de sistematizar la experimentación, mejor, ¿vale? Porque estamos limitados por la naturaleza de este tipo de sistemas, pero aún así tenemos que intentar hacer un deployment y una evaluación lo más robusta posible. Vale, Eduardo, ¿cómo de importante es el coste económico, coste computacional a la hora de entrenar estos modelos y ponerlos en producción? Está al alcance de cualquier empresa, se necesita una inversión muy grande. Para entrenarlos desde cero es costoso, ¿vale? No te sabría decir ahora el número concreto, pero es muy costoso. Y de hecho, cuando oís a Microsoft, a OpenAI hablar de billones para entrenar modelos futuros, ¿vale? No los actuales, pero bueno, es porque el coste es enorme. Ahora bien, de nuevo, hay que dividir dos partes, ¿vale? La primera parte del entrenamiento en la que entrenamos al modelo para que sea capaz de predecir la siguiente palabra, es la parte más costosa computacionalmente, y sin embargo, esta que tenéis ahora presentada, esta es mucho menos costosa, porque la cantidad de datos aquí es mucho menor. Entonces, cualquier empresa, más o menos, ¿vale? O sea, sin un coste mucho mayor que cualquier sistema de machine learning tradicional, podría coger un modelo preentrenado, Mistral, por ejemplo, o los que ha hecho Facebook, a los que ha dado Facebook en abierto, coger uno de esos modelos y hacer este proceso de fine-tuning a sus datos concretos, a su tarea concreta. Y eso sí que está al alcance, tanto económica como computacionalmente, de cualquier empresa que esté invirtiendo en hacer cualquier otro proyecto de data science o de machine learning. ¿Vale? Entonces, siempre hay que pensar en, digamos, un modelo fundacional que lo que hace es aprenderse muy bien las relaciones del lenguaje y luego un segundo proceso en el que cogemos ese modelo fundacional y lo adaptamos al caso de uso concreto que a nosotros nos interese. ¿Vale? Este segundo caso sí que eh, está al alcance para cualquier empresa. Venga, última pregunta. Que ya son y 10. Muchas gracias. Guille, ¿qué tendencia observas en la industria? ¿Están optando las empresas por construir sus propios modelos haciendo un fine-tuning? ¿Observas más una suscripción a esos third-party providers? Eh, Observo más utilizar third-party providers, lo cual creo que tiene bastante sentido empezar con eso. ¿Vale? Al final,
lo que quieres hacer aquí es una prueba de concepto, quieres entender si este tipo de sistemas pueden aportar valor para tu empresa, primero. Y una vez que ya tengas eso, entonces puedes intentar mejorar ese sistema. Una forma de hacer una prueba de concepto muy rápida, de evaluar si realmente estos sistemas pueden ser útiles para tu caso de uso concreto en tu empresa concreta, es utilizar un third party, porque como os decía, es plug and play y esto lo montas más o menos rápido. Si quieres hacer un sistema RAG, pues algo más de tiempo te va a hacer falta para montarlo bien, o bastante más tiempo para montarlo bien, pero si no quieres montar ni un sistema RAG y simplemente vas a utilizar prompts para adaptar un poco el comportamiento del modelo a tu caso de uso concreto, pues entonces es cuestión de días, ¿vale? Entonces, ¿es por donde están tirando las empresas? Yo creo de momento porque esto está muy incipiente, ¿vale? Yo creo que el proceso natural es, y de hecho hoy Apple ha presentado, no sé si lo habéis visto, modelos que corren en on-device, que ellos llaman, ¿vale? Que corren en el propio dispositivo, sus nuevos móviles, sus nuevas tablets, van a tener modelos que van a correr ahí dentro, ¿vale? En vez de un servidor, van a estar corriendo en el propio dispositivo. Y como lo hacen es un modelo fundacional, ¿vale? Y después múltiples cabezas, ¿vale? Se llaman adapters, es el nombre concreto, pero básicamente es un modelo fundacional y después van a hacer este proceso para diferentes casos de uso. De tal forma que tienes un modelo con diferentes cabezas y vas a utilizar la cabeza que toque en función del caso de uso concreto. Y así ya solo tienes un modelo con varias cabezas, que las cabezas son mucho más pequeñitas, y eso te permite pues, hacerlo de una manera mucho más eficiente. Cada una de esas cabezas es un fine tuning, porque cuando haces fine tuning, no lo he dicho, pero normalmente, casi nunca, cambias todos los pesos del modelo porque sería computacionalmente extremadamente costoso y además necesitarías muchos datos para poder adaptar bien todos los pesos del modelo, todas las capas, estas que veíamos aquí. Realmente no se hace eso, lo que se hace es se fija casi todo queda congelado y solo se adaptan unos pocos parámetros extra, que son estas cabezas de las que estoy hablando, que esto es lo que te aprendes para tu caso de uso concreto. De tal forma que tienes un modelo que es muy costoso y que solo se entrena una vez, que es el modelo fundacional, y después lo que haces es entrenar pequeñas cabezas que van a adaptar ese modelo a tu caso de uso concreto. Y yo intuyo que el mercado se va a mover hacia allí, al menos parcialmente. Y en el próximo año, próximos 2 años, habrá una combinación de ambos tipos de soluciones. Utilizando third party o utilizando un modelo open source que has hecho fine tuning para tu caso de uso concreto. ¿Vale? Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, que ha sido un montón de gente. Y nada, lo que os decía, yo estoy bastante activo por redes sociales, intento compartir cosas que me parecen interesantes, sobre todo pues contenido que es más de dentro de las empresas, del mercado, de cómo se utilizan las cosas realmente para aportar valor en la industria, en producción, en empresas, y no tanto pues cuestiones más académicas o teóricas, que de eso ya hay mucho en YouTube y en todos los sitios. Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis o que se os ocurra, pues me podéis encontrar por ahí por redes sociales y lo vemos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos por conectaros y nos vemos en la próxima. Chao.